El tema es que el gobierno se la gasta toda. Nosotros tratamos de no hacer evaluaciones subjetivas, simplemente tratamos de ser objetivos, ¿no? Y describir la realidad que por lo menos vemos nosotros. Y la verdad es que el gobierno se la gasta toda. Ahí tienen la evolución en términos porcentuales del gasto primario, que es el gasto manejado por el gobierno, y los ingresos. Esto es tasa de crecimiento, ¿sí? Fíjense cómo venía el gobierno, como yo les decía, hasta la crisis de 2008-2009, con una tasa de crecimiento de los ingresos, ven, por debajo, después se puso por encima. Tuvo un periodo largo donde la tasa de crecimiento de los ingresos y los gastos era similar. Cuando vino la crisis, la tasa de crecimiento de los ingresos cayó muchísimo, cayó en términos reales, la inflación era superior a 10-15%, y los gastos siguieron muy altos. Bueno, cuando empezó a recuperarse la economía, los ingresos empezaron a recuperarse también, y desde, yo diría, el último trimestre del año pasado, hay más o menos, se han emparejado, digamos, la tasa de crecimiento del gasto con la tasa de crecimiento de los ingresos, y eso es lo que hace que vaya mejorando paulatinamente el superávit primario en términos del PBI. ¿Qué decir con esto? Kirchner en vida, y yo creo que algo ha heredado la actual presidenta, era un tipo que hacía un culto de la caja. Él no era economista, él hablaba de la caja y hacía un culto de eso. Era una persona que miraba permanentemente los números y se nota cuando uno mira las estadísticas cómo era un gobierno que este fue un gobierno convencido de que la obra pública y que el gasto público son el motor para que la economía se mueva. De hecho, el gasto público es muy fuerte hoy en la Argentina y ha sido los últimos años, bien o mal, pagando sobreprecios o no, ese no es nuestro tema, pero ha sido muy importante el gasto público. Pero al mismo tiempo ha sabido conservar la caja mínima que él pensaba que era la que le daba el poder, ¿sí? Y de alguna manera este gobierno sigue haciendo más o menos lo mismo, lo cual es el ancla que nosotros pensamos que va a servir para no entrar en un déficit imposible de solventar. Y cuando hablamos de déficits imposibles o no de solventar, vamos a pasar a esta otra lámina. De vuelta, yo las voy pasando rápido y trato de dejarles conceptos más que números porque si no es demasiado aburrido. ¿Va a tener la Argentina un problema de deuda? ¿Vamos a tener problemas como en las décadas pasadas donde las crisis venían porque no podíamos pagar la deuda o porque nos estábamos endeudando demasiado? Acuérdense de la época de la convertibilidad. Argentina acumulaba deuda, Argentina tenía un enorme déficit todos los años, tenía un corset que era la convertibilidad y la diferencia entre lo que recaudaba y lo que gastaba lo cubría vendiendo activos del Estado. Después lo empezó a cubrir emitiendo deuda. De esa manera se siguió hasta el final de la convertibilidad, tanto en el gobierno de Menem como en el corto gobierno de la Rúa. A partir del fin de 2001, Argentina no pudo tomar más deuda en los mercados, excepto algunas ventanitas muy pequeñas que tuvo. De hecho, está terminando de arreglar todos sus problemas de deuda con el Club de París y demás que vienen del pasado. Yo siempre digo que lo mejor que nos puede pasar a los argentinos es que nuestros políticos no tengan posibilidad de tomar deuda, porque es una manera de ponerles un chaleco de fuerza y es lo que han tenido todos estos años. Y más allá de estos números, que ahora rápidamente se los voy a explicar, Argentina se ha ido desendeudando de una manera inédita en los últimos años. Cuando fue la devaluación de 2001, la deuda pública argentina representaba más que un PBI de Argentina. Es decir, los 100 y pico de mil millones de dólares que teníamos de deuda eran más que el PBI de Argentina medido en dólares. Hoy, si tomamos en cuenta la deuda que hay flotante en la Argentina y le restamos la deuda que está en poder del Estado, porque, por ejemplo, el ANSES es poseedor de una enorme cantidad de deuda, con lo cual es como no tenerla, porque se paga a sí mismo. Si hacemos la cuenta de esa manera, hoy el ratio de deuda contra PBI no llega al 25%. No hay prácticamente país en el mundo que tenga semejante ratio de deuda, ni hablar de los desarrollados, ni hablar de los desarrollados. Y por suerte, esto lo digo de manera un poco irónica, todavía nadie nos presta. La mala noticia es que cuando se arregle con el Club de París, nos van a empezar a prestar, porque realmente Argentina es un país para que le presten.
Argentina prácticamente no debe, y lo que debe lo tiene muy extendido en el tiempo, con lo cual las obligaciones financieras son muy pero muy manejables. Y para muestra basta un botón, fíjense las obligaciones de este año. Este año las necesidades financieras son de 24.000 millones de pesos. 5.000 intereses, 3.000 es lo que se paga por los cupones de crecimiento del PBI, bueno, es un emergente de la renegociación de la deuda, y amortizaciones de deuda por 15.000 millones de dólares. Es decir, este va a ser otro año donde Argentina va a cancelar deuda por 15.000 millones de dólares y no va a tomar deuda en ningún otro lado, porque nadie le presta. Y de vuelta, esto es una opinión a título personal, es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cómo se va a financiar Argentina si tiene un superávit o tiene déficit fiscal? ¿De dónde sale la plata? Bueno, el superávit primario, que no es lo mismo que el superávit total, el superávit primario es lo que queda antes de pagar intereses. Cuando yo les mostré el gráfico anterior, tenemos déficit después de pagar intereses. Entonces, antes de pagar intereses hay unos 5.000 millones de sobrante, hay créditos de organismos multilaterales que sí han seguido viniendo y eso se sigue recibiendo. Reservas. Mucha gente se asusta con el pago de deuda con reservas. Pero la realidad es que Argentina hoy tiene un nivel de reservas de 55.000 millones de dólares más o menos, que es más que suficiente para la base monetaria que tiene en circulación. Es decir, podría el banco, hoy el precio al dólar se lo pone el Banco Central. Para ir redondeando, están sobrando unos 2.300 millones de dólares para este año. En pocas palabras, el gobierno no va a tener ningún inconveniente en financiar sus obligaciones financieras este año ni el que viene. Rápidamente, porque acá me están haciendo señas también de que tenemos que terminar. Espero que también nos dejes este material. Sí, este material ya está en la máquina. Ya está en la máquina. Para ponerlo en el marco también de todos los temas que estamos viendo. Sí, de las decisiones que cada uno de ustedes tienen que tomar. Esto es a título ilustrativo. Desde el año 2006 al año fin de 2010, a la actualidad, se fueron casi 51.000 millones de dólares de la Argentina. Argentina debe ser uno de los pocos países en el mundo que tiene más de un PBI de argentinos ahorrado en el exterior. Eso habla de desconfianza, obviamente. Y la verdad que ha sido un bálsamo para este gobierno que esto haya ocurrido, porque si estos 50.000 millones de dólares no se hubieran ido de la Argentina, hoy o el dólar valdría menos de uno, o la inflación sería, no sé, no me animo a poner un número, ¿sí? Porque con todos esos capitales dentro de la Argentina, esto sería inmanejable realmente. No obstante, cuidado, fíjense cómo viene achicándose trimestre a trimestre la salida de capitales. De hecho, creo que hay algún gráfico por ahí que muestra que el Banco Central hace rato que está comprando dólares, justamente este. Reservas internacionales, fíjense cómo el Banco Central compra y compra dólares, y sin embargo las reservas no suben en proporción. ¿Por qué? Y porque regularmente se vienen pagando con reservas obligaciones internacionales. ¿Esto es grave? No, todo en su justa medida. Con la base monetaria que hoy tiene Argentina, y esto ya sería demasiado aburrido y técnico para contárselos acá, pero créanme que no hay ningún economista que diga que Argentina tiene pocas reservas para la base monetaria o el M2 que tiene en circulación. De este gráfico lo único que yo tengo para contarles, o lo más importante que hay para contarles, es que la línea azul es la base monetaria de Argentina. ¿Qué es la base monetaria? Son los billetes y monedas que nosotros tenemos en el bolsillo y los depósitos de los bancos en el Banco Central. Y este gráfico muestra a qué tasa viene creciendo la base monetaria en Argentina. Esto es extraño de explicar, cuesta explicar esto, porque lo que quiere decir esto es que estamos demandando los argentinos un 40% más de pesos que el año anterior, ¿sí? Entonces uno tiende a pensar, si la inflación es más del 20%, si la tasa de interés es negativa en 10 puntos, ¿por qué los argentinos no tenemos problema en tener pesos en el bolsillo? La verdad es que no tenemos una explicación muy contundente. Yo tiendo a pensar que es un poco por el aumento del nivel de actividad. A medida que hay más nivel de actividad se necesitan más pesos en la economía. Y por otro lado tenemos la actividad en negro. La actividad en negro, que es inmedible y nadie sabe a ciencia cierta cuánto es una actividad que requiere total y absolutamente de manejos de pesos físicos, ¿sí?
Esa puede ser una buena explicación. Lo cierto es que mientras esto tenga estas tasas de crecimiento, riesgos de corrida contra el sistema financiero no hay, más allá de que el sistema financiero está muy, pero muy líquido. Bueno, me quedan dos. Tasa de interés. La línea amarilla es la depreciación del dólar mensual. La superficie amarilla es la tasa promedio en la Argentina, nominal. Y la superficie azul es esa tasa de interés en la Argentina restándole la inflación que nosotros estimamos. Este cuadro creo que más o menos este cuadro se va a poner en su oficina. Parece hecho para decirles a todos que inviertan en bienes reales, digamos, ¿no? O en proyectos de este tipo, porque realmente uno hace un plazo fijo y pierde el 1% por día. Por mes, perdón, no es por día. El 1% por mes. Esto es una realidad. Hay una particularidad, después de lamentablemente tantos años haciendo estas cosas y estando en contacto con gente del sistema financiero, hay una particularidad y que el gobierno la sabe, creemos nosotros, que es que el argentino medio no mira sus tenencias en pesos en función del changuito del supermercado, ni de lo que nos dice nuestra esposa de que valen las cosas. El argentino medio, cuando ahorra en pesos, mira cuánto gana en dólares. Y esa es la trampa de este sistema, y es gran parte de la explicación, creemos nosotros por lo menos. Es decir, si hoy ustedes hacen un plazo fijo en pesos al 12%, seguramente dentro de un año van a tener 5 o 6% más en dólares. Y muchos de nosotros, pónganse una mano en el corazón, hacemos esa cuenta cuando hacemos una inversión. Tengo 6% más de dólares. Sí, pero con la plata compro muchísimo menos que un año anterior. Con lo cual, la última reflexión, ¿no? Ya para terminar. Acá están los números, no se los voy a contar porque están escritos, son básicamente nuestras predicciones para este año y para el año 2011, básicamente. Pero la última reflexión es esta. Vamos a tener en los próximos años un país de fuerte crecimiento, con una inflación alta. Vamos a tener un país con inflación en dólares. Es decir, las cosas van a costar cada vez más en dólares, pero vamos a seguir siendo un país competitivo en Latinoamérica. Con lo cual, lo que se ha hablado por acá de mirar a la región, yo creo que es la estrategia más acertada. El mundo desarrollado está inmerso en un lodazal que no saben cómo salir. Creo que ninguno de los que nos dedicamos a esto sabría cómo salir. Es muy difícil, va a llevar mucho tiempo. Hay que olvidarse por un rato, como se dijo por ahí, de los países desarrollados. Con lo cual, bueno, con sus bemoles, con sus idas y vueltas, Argentina yo creo que ofrece muchas oportunidades y el negocio del real estate y el turismo creo que sin dudas, más allá de los negocios que ofrece el campo, es una de las alternativas importantes. Por mí, hemos terminado. Bárbaro.